Sevilla. Octubre de 2024. Las lluvias habían comenzado a caer con una melancolía espesa sobre los tejados de la ciudad. Las calles del centro, normalmente vibrantes, se apagaban bajo la bruma nocturna. Álvaro apenas notaba el cambio de estación, vivía encerrado en su piso de techos bajos, rodeado de monitores, cables y una atmósfera tibia de electricidad estática. Tenía 19 años, estudiaba informática en la Universidad de Sevilla, pero lo que realmente le apasionaba no se enseñaba en clase. Desde los 15 años había aprendido a navegar por los rincones más oscuros de la red. Lo que comenzó como una travesura juvenil, curiosear foros de conspiración, bajar películas prohibidas, pronto se convirtió en obsesión. Había accedido a marketplaces ocultos, chats de traficantes y hasta foros donde hablaban abiertamente sobre sectas y asesinatos rituales. Sin embargo, nada lo había inquietado como el rostro del altar. Fue una noche lluviosa cuando lo encontró. O más bien, cuando lo encontró a él. Estaba explorando una cadena de enlaces que lo llevaban a sitios muertos, uno tras otro. Páginas sin nombre, solo números y símbolos que parecían salidos de un sueño febril. De pronto, su pantalla se volvió negra. Tras unos segundos, apareció una frase en blanco puro: la fe sin rostro es la más pura. No había botones, ni barras de navegación. Solo esa frase, repitiéndose con un parpadeo hipnótico, y un cursor titilante que invitaba a presionar Enter. Álvaro dudó por un instante. Sintió el corazón latir con un extraño retumbar en los oídos. Y lo pulsó. La pantalla se tiñó de gris. Un vídeo comenzó a reproducirse. La calidad era baja, como si hubiese sido grabado con una cámara VHS olvidada en un sótano. La imagen mostraba una estancia de piedra iluminada por velas. En el centro, una figura encapuchada, inmóvil, frente a un altar compuesto por lo que parecían huesos humanos, calaveras colocadas con meticulosa simetría. La figura levantó lentamente una mano y murmuró algo en una lengua que Álvaro no reconoció. El sonido no era del todo comprensible. No era ruido blanco, no era voz humana. Era algo intermedio. De repente, la figura giró la cabeza, como si mirara directamente a Álvaro a través de la pantalla. El joven saltó de su asiento y cerró la pestaña. O lo intentó. El navegador se congeló. Las otras ventanas comenzaron a cerrarse por sí solas. La frase regresó: la fe sin rostro es la más pura. Tuvo que apagar el ordenador por completo. Respiraba agitado. Se sentía observado. Pensó que era un bug, un juego viral. Pero en los días siguientes, todo empeoró. Cada medianoche, a la misma hora, su ordenador se encendía solo. No importaba si lo desenchufaba. La pantalla mostraba por unos segundos el mismo altar. Pero cada vez, la figura parecía más cercana a la cámara. Su rostro, cubierto por una tela lisa, ganaba detalle. La textura de su piel. Las venas bajo la superficie. El leve temblor de algo vivo bajo la capa. Los correos comenzaron a llegar. Desde direcciones aleatorias, pero con el mismo asunto: tú miraste. Él también te ha visto. Adjuntaban fragmentos del vídeo que Álvaro había visto, solo que en estos, su propia cara aparecía reflejada en uno de los espejos detrás del altar. Él no recordaba haber estado allí. Y sin embargo, la imagen no podía haber sido editada. Era su ropa, su habitación, su expresión exacta.
Álvaro dejó de dormir. Comenzó a cubrir las cámaras con cinta negra. Cada sonido del piso le hacía brincar. Sentía que alguien había cruzado con él un umbral del que no se podía volver. Fue entonces cuando, revisando los paquetes de datos de uno de los correos, descubrió algo que le heló la sangre. La IP del servidor original no estaba en la Darknet, como creía. Estaba registrada físicamente en Mallorca. Una dirección parcial le revelaba una ubicación cerca del norte de la isla, en una zona montañosa. A la mañana siguiente, sin decirle a nadie, compró un billete de avión. No era valentía. Era una mezcla enferma de miedo y atracción. Quería respuestas. Quería saber por qué ese culto lo había elegido. O si, en realidad, él los había elegido a ellos. Y mientras cerraba la maleta, algo se movía detrás de su reflejo en el espejo. Pero cuando se giró, no había nada. Solo su pantalla encendida, con el mensaje parpadeando una vez más: nos vemos en el altar. Mallorca, octubre de 2024. Álvaro llegó a Palma al atardecer. El cielo era de un rojo hirviente y las nubes parecían desgarraduras sobre un lienzo en llamas. Aunque viajaba como cualquier turista, su mirada iba cargada de paranoia. Nadie lo seguía, pero algo le decía que ya sabían que estaba allí. Había alquilado un coche pequeño y económico, con el que se dirigió hacia el norte de la isla. Según los datos que había rastreado, la dirección IP del sitio provenía de una zona rural cerca del monasterio abandonado de Miramar, en la Sierra de Tramuntana. Un lugar aislado, cubierto de bosques de pinos y caminos de tierra apenas transitables. Mientras conducía, escuchaba en su cabeza las palabras del vídeo: la fe sin rostro es la más pura, como un mantra infectado. Cuando llegó a la zona indicada, ya era noche cerrada. El aire olía a sal y a piedra mojada. El monasterio era más grande de lo que había imaginado. Sus muros derruidos conservaban aún los grabados medievales de santos, pero muchos habían sido mutilados, rostros raspados, ojos arrancados de la piedra. El silencio pesaba como plomo. Dejó el coche a unos metros y avanzó con una linterna en la mano. La entrada principal estaba sellada con cadenas, pero una puerta lateral, oculta tras maleza seca, cedió con un crujido que pareció despertar algo dentro. En el interior, todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero había señales de vida reciente: velas gastadas, pisadas frescas en el suelo, y un símbolo grabado con tiza negra sobre una pared, un rostro tachado por una línea vertical. De pronto, sintió vibrar su móvil. Un mensaje encriptado, desde el mismo foro de la Deep Web que había visitado: has llegado. Vigilia esta noche. No hables. No preguntes. Observa. Adjuntaba unas coordenadas. Las siguió caminando entre árboles torcidos y un sendero que parecía más un túnel vegetal que un camino. Lo condujo hasta una cueva oculta por la vegetación. Desde dentro salía una luz tenue. Y cánticos. Eran guturales. No en latín, ni en ningún idioma conocido. Eran vocalizaciones animales, coros sin melodía, repetidos con una devoción alienante. Álvaro descendió lentamente, sintiendo que cada paso lo alejaba de la realidad. En el fondo de la cueva, un grupo de unas 20 personas se encontraba de pie en círculo. Vestían túnicas oscuras. Todos llevaban vendas en el rostro. En el centro, un altar hecho de piedra y metal oxidado, cubierto por un velo rojo. Detrás de él, la misma figura encapuchada del vídeo,
inmóvil, esperando. Nadie le preguntó quién era. Solo le ofrecieron una túnica y una venda. La aceptó. El ritual comenzó. Un joven se adelantó al centro. Se arrodilló. La figura levantó un cuchillo de obsidiana. En silencio, le hizo una incisión profunda en la mejilla. No gritó. La sangre cayó sobre el altar. Los demás corearon con más fuerza. Álvaro sintió que algo bajo el suelo latía, como un corazón enterrado. Entonces la figura habló. No con voz, sino directamente en su cabeza. Una voz fría, sin género. El dolor es fe. La carne es testimonio. Tu rostro será la ofrenda. Álvaro quiso correr. Pero sus piernas no respondieron. Estaba paralizado. No por miedo, sino por una fuerza invisible que lo obligaba a mirar. El joven sangrante comenzó a reír. Lejos del dolor, parecía haber alcanzado algún tipo de éxtasis. Su piel temblaba como si algo reptara bajo ella. Una campana sonó. Todos cayeron de rodillas. Y la figura se desvaneció, absorbida por las sombras sin moverse un solo paso. Álvaro escapó antes del amanecer, tropezando por los arbustos. No miró atrás. Cuando llegó al coche, encendió el motor con manos temblorosas. Se prometió volver al aeropuerto, denunciar todo. Pero al intentar comprar un nuevo billete, la página web no lo dejaba avanzar. Su nombre no existía en el sistema. Ni su pasaporte. Ni su correo electrónico. Intentó usar la identidad de su madre como contacto de emergencia, pero el número estaba fuera de servicio. Buscó su nombre en Google. Nada. No existía. Y entonces su móvil vibró. Un nuevo mensaje, sin remitente. Ahora eres peregrino. La vigilia continúa. Te estamos esperando. Los días se disolvieron en una neblina espesa, como si el tiempo hubiera dejado de obedecer a las reglas del mundo real. Álvaro permanecía en una pensión barata en las afueras de Sóller, sin registrarse con su verdadero nombre. Había intentado huir de la isla 2 veces. En ambas, el sistema fallaba. Su tarjeta se bloqueaba, sus reservas se cancelaban solas, y una extraña sombra parecía anticiparse a cada uno de sus movimientos. Dormía poco. Y cuando lo hacía, era peor. Soñaba con el altar, con el cuchillo de obsidiana abriéndose paso por su cara. Pero lo que más lo perturbaba era que, en cada sueño, él mismo era quien sostenía el arma. Durante el día, recorría la isla buscando pistas, documentos, iglesias cerradas, símbolos grabados en piedra. En una ermita abandonada, encontró un fresco oculto bajo una capa de pintura, un grupo de figuras sin rostro adorando a una entidad descomunal con cabeza circular, sin ojos ni boca, solo un vacío que parecía succionar la realidad misma. En una biblioteca local halló un texto de 1893 escrito en catalán arcaico. Se refería a una secta llamada els devots del rostre nal, los devotos del rostro nulo. Mencionaba desapariciones en los pueblos cercanos y hablaba de un peregrinaje invisible que ocurría cada ciertos años. Siempre en octubre. Siempre durante la luna negra. El texto finalizaba con una frase inquietante: cuando el rostro devore, el mundo ya no mirará hacia afuera, sino hacia adentro. Álvaro sintió un vértigo nauseabundo. Estaba cayendo en algo más grande de lo que podía comprender.
Esa noche volvió a la cueva. No porque quisiera. Porque algo lo llamó. Como una presión en el pecho, como una orden sorda transmitida por sus propios huesos. El mismo sendero. La misma entrada. Pero ahora, el ritual era distinto. Había más gente. Casi el doble. Algunos eran turistas que reconoció vagamente del pueblo. Otros, completamente desconocidos. Todos con las vendas en el rostro. Todos con el mismo cántico gutural que ya comenzaba a atormentarle incluso cuando no lo oía. Esta vez, el altar había sido transformado. Estaba cubierto por un gran espejo negro. No reflejaba nada. Ni luz. Ni figuras. Solo oscuridad. La figura del líder, el encapuchado, se alzó desde las sombras. Ya no parecía humano. Su cuerpo era más alto, alargado. Bajo su túnica, algo palpitaba, como si albergara un parásito vivo o una criatura atrapada en su carne. Un nuevo iniciado fue llevado al centro. Pero esta vez no hubo corte. Le retiraron la venda. Lo obligaron a mirarse en el espejo. Y entonces sucedió algo imposible. Su reflejo comenzó a moverse por su cuenta, más rápido, más ansioso. La imagen del joven en el espejo se llevó las manos al rostro y comenzó a desgarrarse la piel con las uñas, como si algo dentro quisiera salir. En el mundo real, el cuerpo del joven cayó al suelo, convulsionando. Sangre brotó de sus ojos. Gritaba. Pero su voz era la de otra persona. Una mujer. Anciana. Agónica. Álvaro quiso huir. Pero no pudo. Todos lo rodearon. Uno de ellos le habló al oído: tu turno, peregrino. Lo llevaron ante el espejo. Le retiraron la venda. Lo obligaron a mirar. Durante un segundo, solo vio oscuridad. Luego, lentamente, una figura se fue dibujando. Él. Pero distorsionado. Más delgado. Los ojos vacíos. La boca cerrada por hilos de carne. Y detrás de su reflejo, algo se asomaba. Algo redondo, flotante, sin rostro, devorando lentamente su sombra. De pronto, sintió un dolor atroz en la frente. Como si le rasgaran la piel desde dentro. Despertó tirado en la cueva, solo. Las velas apagadas. La oscuridad total. El espejo ya no estaba. Solo quedaba una venda ensangrentada en el suelo, y un susurro en las paredes: ya viste. Ahora ves. No podrás dejar de ver. En su habitación, horas después, frente al espejo del baño, descubrió la marca. Apenas visible. Una línea negra vertical bajando desde el centro de su frente hasta la punta de la nariz. La señal del rostro nulo. Ya no era un visitante. Era parte de ellos. Y en su móvil, un último mensaje. En la última vigilia, verás quién eres en realidad. Mallorca, luna nueva, octubre de 2024. La noche había caído sin anuncio. Las farolas no funcionaban. Las líneas de teléfono estaban muertas. La ciudad parecía respirar de otra forma, como si se hubiera volteado sobre sí misma. Álvaro caminaba por las calles vacías de Palma con la venda en la mano y la marca en la frente ya convertida en una herida, una grieta oscura por la que sentía el mundo colarse dentro de su mente. Ya no sentía hambre. Ni frío.
Ni el miedo de antes. Solo un zumbido constante en los oídos, como si una frecuencia le susurrara desde otra dimensión. Sabía a dónde ir sin que nadie le indicara. La última vigilia no se haría en la cueva. Sería en el corazón de la ciudad. El mensaje lo había dicho: verás quién eres en realidad. Y él entendía ahora, no se trataba de ver con los ojos, sino con algo más antiguo. Más visceral. El lugar era la cripta subterránea de una iglesia clausurada del siglo XIII, en el casco histórico. Álvaro descendió por una escalinata de piedra agrietada, envuelta en moho y ecos. En cada peldaño, velas negras ardían sin llama visible. No olía a cera. Olía a carne quemada. Al llegar al fondo, se encontró en una gran sala circular, cuyas paredes estaban talladas con una mezcla de símbolos religiosos y aberraciones inhumanas, crucifijos invertidos mezclados con espirales devoradas por rostros sin facciones. El suelo era un mosaico que representaba un rostro en blanco, formado por centenares de fragmentos de espejos rotos. Allí estaban los demás. Más de 100 fieles. Todos con túnicas oscuras. Todos sin rostro. Literalmente. Sus rostros habían sido borrados. Como si hubieran sido absorbidos por una fuerza invisible. Solo piel lisa. Sin ojos, sin nariz, sin boca. El encapuchado apareció al centro, como si emergiera desde las mismas piedras. Pero ahora ya no ocultaba su naturaleza. Su rostro era un vórtice, un círculo oscuro en donde el ojo se perdía, como si mirarlo fuera caer dentro de uno mismo y no volver jamás. Álvaro temblaba, pero no retrocedía. Sabía que no había escapatoria. Solo revelación. El líder levantó las manos. Una voz reverberó en todos, sin salir de su boca. Esta es la última vigilia. La carne será barro. El rostro, ceniza. Y el yo, devorado. Cada miembro comenzó a caminar lentamente sobre el mosaico de espejos, mientras se despojaban de sus vendas. Uno a uno, se arrodillaban frente al círculo negro del líder y desaparecían. No se desvanecían, eran absorbidos. Tragados por la oscuridad como si sus cuerpos fueran polvo viejo en una corriente de viento. Álvaro sintió que era su turno. La marca en su frente ardía como brasa viva. Dio un paso al frente. Su reflejo lo esperaba en un fragmento de espejo roto, pero esta vez, no era él. Era su yo sin rostro. Y detrás, la criatura. La misma que había visto antes, una entidad enorme, flotante, sin cara ni extremidades, que se alimentaba de identidades, de rostros, de nombres. Un dios sin forma. Un agujero hambriento en la conciencia del mundo. El encapuchado se acercó. Le colocó ambas manos sobre la cabeza. Y entonces, Álvaro recordó todo. Recordó que su madre le hablaba siempre de que no debía confiar en lo que veía. Que de niño, durante una fiebre alta, hablaba con alguien que no tenía boca pero igual sonreía. Recordó noches frente al ordenador, sintiendo que lo observaban desde el otro lado de la pantalla. Y recordó algo peor, él no encontró al culto. El culto lo encontró a él. Siempre lo estuvo esperando. El altar de espejos se quebró con un sonido seco. Una columna de sombra emergió desde el suelo, como un pozo sin fondo, aspirando cada rincón de la cripta. Los fieles cayeron de rodillas. Álvaro cerró los ojos. Cuando los abrió, estaba solo.
La cripta vacía. La ciudad arriba, desierta. Los espejos rotos ya no reflejaban nada. Y en su rostro, la piel era lisa. Ya no era Álvaro. Ya no era nadie. Y sin embargo, veía más que nunca. Esa noche, en distintas partes del mundo, cientos de páginas en la Deep Web mostraron el mismo mensaje en sus cabeceras. El rostro que devora se ha despertado. La F sin rostro se extenderá. Primer peregrino, iniciado. Transmisión anónima, foro restringido, nivel 7 de la red oscura. Usuario, Pilgrim 0-01. Publicación, 2:47 de la madrugada, título, Visión número 1, la caída del yo. Categoría, documentos sagrados, nueva. Accesos, solo por invitación, índice de aceptación 0,00012%. Contenido, al principio, hubo un rostro. Pero lo miró demasiado tiempo. Y el rostro se deshizo. Y con él, el mundo. Somos fragmentos de un espejo que jamás reflejó nada. Y ahora regresamos al vacío. Yo fui Álvaro. Yo vi al devastado. Yo caminé por Mallorca. Yo desperté. Esto es un evangelio para los que aún creen que tienen rostro. Esto es una advertencia para quienes aún se reconocen en el espejo. Pronto, la red no será virtual. El rostro nulo se proyectará en todas las cosas, en los ojos de los niños, en las pantallas apagadas, en el silencio entre dos respiraciones. Cuando lo veas, ya no serás tú. Cuando lo escuches, ya lo habrás dicho. Cuando lo sientas, ya será tarde. Primera enseñanza, no existe rostro. Solo hambre disfrazada de forma. Amén. El post fue leído 17 veces antes de desaparecer. No quedó rastro del usuario. Ni del servidor. Pero algo cambió desde entonces. Algunas personas han comenzado a ver manchas negras en los espejos. Otros, a escuchar voces que no provienen de ningún lugar. Y hay quienes han dejado de reconocerse en fotos tomadas recientemente. Las autoridades lo atribuyen a problemas de salud mental, estrés post-pandemia, delirios digitales. Pero en ciertos círculos cerrados, ya se murmura otro nombre: el primer peregrino. El evangelista del vacío. El rostro que devora desde dentro. Porque lo más aterrador no es lo que uno encuentra en la Deep Web. Es lo que la Deep Web encuentra en uno.